Bueno, muy bien, vamos a seguir en la columna laboralista, como todos los miércoles para Modo Obrero, siempre tratando de analizar las situaciones coyunturales y estructurales también del mundo del trabajo y sobre todo, por ahí, la idea es brindar herramientas, tanto para trabajadores y trabajadoras organizados en sindicatos como no. Así que la idea siempre vamos entrevistando a representantes sindicales y a colegas abogados y abogadas laboralistas de todo el país. Y hoy vamos a tener el gusto de tener que entrevistar al doctor César Becchetti, quien es el actual director del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de Entre Ríos, y principalmente, por supuesto, es abogado laboralista y asesor de sindicatos. Así que te damos la bienvenida, César. Muchísimas gracias por brindarnos esta nota. No, gracias a vos, Andrés, por la invitación y bueno, por compartir este tiempo, eh, uno más de los tantos que hemos compartido contigo y con otros compañeros y colegas del resto de la provincia eh, hace varios años ya, así que bueno, es un gusto conversar entre amigos. Bueno, antes que nada también aclarar a toda la audiencia que el colega es de Paraná y también hay una situación bastante complicada por ahí, como estamos viendo acá en Gualeguaychú, del tema del COVID y todas estas circunstancias que también ha afectado sobre todo a los trabajadores y trabajadoras, ¿no? De salud y de todas las actividades esenciales. Así que, bueno, principalmente queríamos preguntarte, conforme lo que hayas visto, conforme la experiencia, cómo está la situación de la normativa que se ha dictado de emergencia conforme este marco de pandemia mundial, ¿no? Sí, yo, para hacer un contexto, digamos, a mí me parece importante resaltar la normativa de emergencia en el marco del contexto en el que la adoptó el gobierno nacional. A mí me parece importante destacar, porque el gobierno no solo el año pasado dictó el decreto que establece la doble indemnización por despido. Este año, el 31 de marzo, decretó la prohibición de los despidos que han ido prorrogándose por sucesivos decretos. Hoy está vigente tanto la doble indemnización hasta diciembre como la prohibición de despidos, que han sido acompañadas de una serie de programas de asistencia al trabajo, de reducción de las contribuciones patronales hasta el 95%, de asistencia. El Estado ha venido, digamos, para decirlo de manera entendible y poco técnica, ha venido aportando al pago de los salarios de las empresas. Al principio era de las empresas que no eran consideradas una actividad esencial en los términos de lo que fue el primigenio artículo 6 del DNU 297, y después este beneficio, los famosos ATP, que además se conjugaron con las IFE. Es decir, el Estado ha venido desplegando una política de inyección de fondos destinada y tendiente a mantener el empleo y la fuente de trabajo, no solo vía la normativa de previsión de despidos, sino a través de la inyección de fondos. Y esto, digamos, es lo que dice la Constitución. De alguna manera también es lo que dice la Constitución Nacional, el 75, inciso 19, inciso 23, cuando habla de promover la justicia, el desarrollo económico con justicia social, digamos. Es decir, esto es lo que hace el Estado. Es decir, el Estado toma un rol activo y dice: yo voy a custodiar el empleo y a preservar la fuente de trabajo, interviniendo activamente, poniendo plata en el pago de los suelos. A mí me parece que darle este contexto, como para que se entienda de que, bueno, es una situación, como vos bien decías, Andrés, de pandemia mundial, digamos. La pandemia es, por definición, una situación mundial. El otro día veía en un muro de tipo estos grafitis, pero viste que los grafitis ahora son digitales. Dice: téngame paciencia, es mi primera pandemia. Bueno, me parece que es un poco lo que nos está pasando a todos, ¿no? Téngame paciencia, es mi primera pandemia. Y bueno, me parece que esto es destacable, y
es altamente encomiable en la política, en las políticas activas que ha desplegado el Estado Nacional en orden a la preservación de fuentes de trabajo. Después queda todo lo otro, la tela para cortar para nosotros los abogados, la cuestión técnica, digamos que hay mucha miga para conversar. Pero me parece importante, porque si no se pierde de foco esto, lógicamente, naturalmente que hemos visto y estamos viviendo una crisis, pero bueno, esto hubiera sido, digamos, tremendo si el Estado no hubiera intervenido de la manera que intervino. Tal cual. Por eso, en ese contexto y en esa normativa y la razón de ser también creo que lo justifica, y obviamente nosotros bregamos por eso y entendemos que es totalmente constitucional y entiende la lógica de 14 bis también, pero por ahí ya pasaron bastante tiempo, o por lo menos ha pasado un tiempo ya, como para ver las primeras presentaciones, las primeras resoluciones judiciales con respecto a esto, cuál es el impacto por ahí, para que sepan los trabajadores y trabajadoras, o la acogida que ha tenido respecto de la jurisprudencia entrerriana, o sea, cómo esto se concreta, porque nosotros lo hemos hablado en modo obrero muchas veces, hemos analizado la normativa, y obviamente está prohibido, hoy todavía sigue la prohibición de despidos, que es nulo en absoluta, de suspensiones sin goce de haberes, el tema de la doble indemnización también, la consideración de despido, pero por ahí, ¿cómo ha sido recepcionado tanto ahora, como sabemos que de tu experiencia podés contarnos también cómo fue con aquella de esa vieja ley de la doble indemnización allá del 2003, que duró hasta el 2007? Bueno, sí, de algún modo tu presentación hace referencia a mi edad, porque viví la crisis anterior que provocó la doble indemnización prevista por la 25561, la ley de febrero de 2002. Pero bueno, digamos, más allá de colocar esta lateralidad, digo, sí, yo no tengo relevado casos de primera instancia y hoy estuve casualmente tratando de averiguar si había habido pronunciamientos de los tribunales entrerrianos de primera instancia. No se han planteado situaciones, no acá, sí, obviamente mucho en Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires. A mí los casos que me han llegado, yo he tenido casos de despidos cursados durante la prohibición de despido, he tenido algunos vinculados a trabajadoras de casas particulares, uno advierte que generalmente están vinculados a situaciones de violencia, pero bueno, en los casos en los que a mí me ha tocado defender, afortunadamente no hemos llegado a la instancia judicial porque frente a la intimación para que dejen sin efecto el acto lo han hecho. Así que bueno, digamos, la fuente de trabajo al menos provisoriamente se ha preservado. Digo al menos provisoriamente porque, bueno, esto, como te digo, generalmente están vinculadas a situaciones de... No es lo mismo, los despidos generados en las grandes empresas son generalmente, están vinculados a situaciones más sofisticadas, digamos, que por allí, si tenemos algún tiempo, lo conversamos. Los despidos vinculados a pequeña y mediana empresa o al empleador unipersonal están vinculados a situaciones de fricción, de violencia. Yo ya te digo, en los casos que a mí me ha tocado intervenir, frente a la intimación epistolar lo han dejado sin efecto. Después no he tenido, yo personalmente, y por lo que he relevado, no ha habido planteos en torno a la nulidad del despido. Sí en torno a reducciones salariales, pero bueno, allí hay cuestiones vinculadas a la vía procesal que, como vos sabés, en nuestra provincia tiene alguna complejidad, así que también habría que ver qué es lo que, cómo lo encausan. En cuanto a la duplicación de indemnizaciones, vos sabés que, bueno,
con vos lo hemos hablado mucho a lo largo de los años, uno celebró y celebra la normativa de emergencia que prohíbe los despidos, porque, digamos, la indemnización, por más cara que fuere, que también, bienvenido sea, encarecer el despido de alguna manera también es cumplir con el mandato constitucional de protección contra el despido arbitrario, pero como decía Caponfila, no cumple del todo contra el mandato constitucional, que solo se cumple desactivando el acto. Y como decía nuestro querido maestro Moisés May, la monetización del despido siempre, en definitiva, lo que hace es convalidarlo. En definitiva, por eso, digamos, hay que aplaudir estas resoluciones del Estado, la decisión del gobierno muy fuerte, muy decidida, ya por fines de marzo de 2020, de la pulseada con los poderes empresarios, prohibir los despidos directamente, prohibir los despidos. Así que bueno, dicho esto, en relación a doble indemnización, yo lo que advierto es que la redacción de los decretos tiene una redacción, no me quiero meter en cuestiones de constitucionalidad, porque las cuestiones de constitucionalidad de la doble indemnización ya fueron zanjadas con aquella vieja ley, la 25561, los decretos de prórroga. A mí me parece que no hay margen ahí, tampoco quiero entrar demasiado en tecnicismo. Sí decirte que yo creo que no hay ninguna duda de la constitucionalidad de la prohibición de despidos. Digo porque siempre hay de alguna manera la evocación de aquella vieja canción de Charly García que hablaba de que los dinosaurios van a desaparecer. Bueno, todavía no ha desaparecido. No ocurre la profecía de Charlie. Ahora queman barbijos. Claro, los dinosaurios están con algún, yo te diría con algún barbijo bastante débil, pero bueno. Pero hay todavía un sector, un fuerte sector, digamos, del sector empresario que habla de la inconstitucionalidad de la prohibición de despido, ya sea apuntándole a la forma, al decreto de necesidad y urgencia, o apuntándole a un viejo latiguillo que es que nuestro sistema es un sistema de estabilidad relativa impropia, lo cual vos y yo ya lo hemos hablado más de una vez, no es así. Digamos, el sistema de estabilidad se predica directamente de la Constitución, es un sistema no solo compatible, sino necesario con la Constitución. Así que yo no veo ningún tipo de objeción ahí, creo que el Estado ha sido muy claro, la redacción de los considerandos de los decretos es muy clara en este sentido, muy prolija, muy fundada. La verdad que estoy muy tranquilo. Después, el otro tema que vos me planteás es el funcionamiento de la doble indemnización. Bueno, hay experiencias interesantes en la jurisprudencia entrerriana. Digamos, yo no quiero ser autorreferencial porque me comprenden las generales de la ley en este tema, pero la jurisprudencia ha sido muy clara en cuanto a que la llamada doble indemnización en realidad abarca y comprende todos aquellos rubros o todas aquellas indemnizaciones, para decirlo con más propiedad, que se derivan de la extinción del contrato de trabajo. Y comprende las llamadas indemnizaciones agravadas. Digo esto porque por allí se ha puesto en duda, digamos, una de las cuestiones que se pone en duda es si comprende las indemnizaciones agravadas. Y ya que estamos en el marco de un programa que se llama Modo Obrero, para hacerle homenaje de alguna manera a tu programa y al nombre, señalar que la jurisprudencia de la Sala Laboral de la provincia de Entre Ríos expidió, en un caso nuestro, Rodríguez con Rubén con Clínica Modelo, en el que estableció que
la doble indemnización incluso correspondía en relación a la indemnización por estabilidad gremial del delegado gremial que se daba por despedido o que convalidaba el despido en el marco del decreto reglamentario prevista en el artículo 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales. Bueno, los compañeros saben que los delegados de fábrica, los delegados de base, los delegados electos y en ejercicio, no pueden ser despedidos ni modificadas sus condiciones de trabajo, sin perjuicio de lo cual, si se produce un acto, pueden o convalidarlo o pueden darse por despedido. En este caso, se genera la indemnización agravada prevista en la ley y la duplicación abarca también esa indemnización agravada. Esto es una discusión que nosotros habíamos perdido en primera y segunda instancia y logramos establecer lo que fue doctrina legal en su momento, una doctrina legal de la sala que no tuvo mucha trascendencia a nivel jurisprudencial porque se trataba de la interpretación de una norma que había perdido, que iba a perder vigencia en el tiempo, ¿no? Que era la norma que duplicaba la indemnización. Y que ahora vuelve, ¿no? Entonces, para ser claro y la audiencia recordarle, entonces, aplicaría esta duplicación, por decirlo así, o agravamiento de las indemnizaciones en caso de despido, conciliación de despido, en este caso porque está prohibido el despido directo, sino la conciliación de despido indirecto, por parte del trabajador o trabajadora, de la indemnización por antigüedad, ¿no? El 245, de la integración del medio de despido y de la indemnización sustitutiva de preaviso, o sea, del 232 y 233 de la Ley de Control del Trabajo. Se aplicaría entonces al 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales, y sobre qué otros rubros, y también en los otros estatutos específicos o especiales, trabajadores de casas particulares que habías nombrado recién, trabajadores rurales, trabajadores de la construcción, ¿se le aplica también? Yo tengo para mí que sí, el trabajador de la construcción por ahí es el que más problemática puede generar, pero sí, tengo para mí que sí, y te agrego las indemnizaciones agravadas de la Ley de Empleo, las previstas en la Ley 25.323, que prevé 2 indemnizaciones, la ley de la indemnización por falta de pago en término, el incremento del 50% por falta de pago en término y el incremento del 100% cuando se trate de una relación total o parcialmente eficientemente registrada. Y las de 8, 9 y 10 de la 24.013. La Ley Nacional de Empleo. Artículo 15 no, de la Ley Nacional de Empleo. El artículo 15 también. El artículo 15 también. O sea que es bastante gravosa la indemnización. Más allá de lo que estuvimos hablando recién, ¿no? No suple mantener la fuente de trabajo, pero bueno, la indemnización ahora muchísimo. No hay nada que supla mantener la fuente de trabajo, porque, monetizar el despido en definitiva es, generar una situación en la que uno trata de un dique de contención. Pero bueno, nosotros sabemos que por allí la fuerza o el poder del capital para aquellos que, y para las grandes empresas, se habrán visto los conflictos de ahora, el reciente de Falabella, que amenaza con irse del país, o LATAM, al que el Estado Nacional, con muy buen criterio, el Ministerio no le abrió el procedimiento preventivo de crisis, pero bueno, en definitiva, todo tiende a lo mismo, Lo que es destacable de la política del Estado Nacional es con todas las limitaciones que, vuelvo a repetir, una pandemia te genera, y con todas las limitaciones que tiene el Estado en la actual situación y en la actual coyuntura económica, no quiero hacer política, pero, el gobierno recibió un país con un default virtual, con una pérdida grandísima de poder adquisitivo. Una crisis económica mayúscula, es decir, poner todo este dinero tendiente a mantener una verdadera política activa que, vuelvo a reiterar, se enmarca dentro de lo que le impone la Constitución Nacional, pero que normalmente suele ser letra muerta.
Así que bueno, Bien, en este César, sentido... discúlpame. Entonces, perdón. Entonces, tenemos una normativa que prohíbe el despido, tenemos una normativa que duplica en todo caso si el trabajador quiere convalidar o considerarse despedido por violencia, por diferencia, porque no, la situación no da para más. Pero acaba de salir un fallo de la Corte, Ocampo, sí, homónimo, que homónimo, sí. No fuiste, no anduviste no, al no otro fui lado. yo, a mí no me pidieron. No, pero en realidad que salieron que hubo un acuerdo en los términos del 241 de la Ley contra el Trabajo, y como si fuera algo novedoso esto. Pero por ahí queríamos saber tu opinión respecto de esto, porque la verdad que hubo mucho ruido respecto de eso. Sí, yo me diferenciaría ahí, primero de los títulos catastróficos de, como dice un notable periodista, de la trifecta de la prensa. Es decir, no han salido títulos, se puede despedir por escribano, son válidos los despidos por escribano, por allí en algún portal salió despido low cost. Digamos. Primera lectura. La Corte es un tribunal político que además en su actual integración tiene fallos que tienen una línea invariablemente regresiva y censurable en materia de derecho del trabajo y del derecho social en relación a los trabajadores. Ahora, y por lo tanto sus sentencias, digamos, no hay que olvidar que esto es un tecnicismo, pero no es un tecnicismo menor. Las sentencias de la Corte son un acto del Estado. Por ahí tendemos a identificar que los actos del Estado son las leyes o los decretos del Poder Ejecutivo. No, las sentencias de los tribunales son actos del Estado. Y como tal, son actos que son políticos. Las sentencias de la Corte son actos que tienen, son actos políticos. Y obviamente, naturalmente, una sentencia de esta naturaleza en la actual coyuntura tiene una finalidad eminentemente política. De esto no cabe ninguna duda, hay que descartarlo. Bueno, ha sido leído como un guiño a las empresas, no cabe duda que esto es así. Ahora, ¿por qué ha resuelto una materia novedosa o controversial? No. Los que viví, yo el otro día lo conversábamos en varios chats de colegas, los que vivimos en la década de los 90 y después el revival de la crisis posterior al 2002, que vos te encargaste de mencionar ahí, que yo fui que la transité, pero bueno, esto era un vendaval, fue un festival de extinciones por mutuo acuerdo en los términos del 241. ¿Qué es lo que hace esta norma del 241 para explicarlo sencillamente? Permite que las partes, en lugar de el trabajador renunciar, se pongan de acuerdo en la extinción del contrato de trabajo. Bueno, entonces, ¿qué dice la doctrina clásica? Si se pueden poner de acuerdo en la extinción del contrato de trabajo, no hay ningún impedimento para que esta extinción, en lugar de ser gratuita, sea a cambio de lo que normalmente se denomina una gratificación. Bueno, ¿cuáles son los requisitos que la norma de la ley de contrato de trabajo le imponen? Solamente dos requisitos le imponen: que sea celebrada por ante escribano público o por ante la autoridad administrativa laboral. Nada más. No hay ningún otro requisito. Digamos, volviendo para atrás, ¿qué es lo que había dicho la Cámara? Los fallos son engorrosos, además hay que decirlo. Sí. La Cámara había dicho que el acuerdo era nulo porque no había sido homologado por el Ministerio de Trabajo. Bueno, esto no es verdad. O sea, lo que la Corte dice técnicamente es correcto. El fallo político tiene una finalidad censurable, pero técnicamente es correcto, porque dice, miren, la norma no le exige la homologación. Para decirlo más claramente, no hay nada, esto es más técnico todavía, no hay nada que homologar. Claro, porque no habría intereses contrapuestos o hechos controvertidos. Exactamente. Únicamente hay homologación cuando hay intereses controvertidos, cuando hay
derechos dudosos o litigiosos. Cuando hay hechos dudosos o litigiosos, la ley contempla otro acuerdo, que en otro artículo, que es el artículo 15. No tienen nada que ver uno con el otro. Primera cuestión, entonces, digamos, y esto pasó siempre. Siempre pasó. Estos acuerdos de voluntario tenían poco. Esto hay que, digamos, ¿qué es lo más asimilable? Los que vivimos esta época. Los retiros voluntarios. Las empresas, incluso el Estado, pero las empresas abrían un registro que se llamaba Registro de Retiro Voluntario. Y bueno, allí había de todo tipo y color, de todo, eran festivales incluso yo intervine en un proceso de desvinculación de trabajadores, porque me consultaron algunos trabajadores, de desvinculación de acuerdos por el 241 por ante escribano, cuando puntualmente ING, una famosa multinacional holandesa, originariamente de capitales holandeses, se fue allá por el año 98, 99 del país. Bueno, la multinacional podría haber elegido la vía del despido. Esto siempre lo cuento. La multinacional podría haber elegido la vía del despido. Eligió la vía de la desvinculación por mutuo acuerdo. Cuando a mí me llevan lo que le pagaban, el acta notarial con el monto final de la liquidación, y lo recibo y empiezo a ver la liquidación, le pagaban más de lo que correspondía por un 245, por una indemnización por antigüedad, con todas las... Digamos, bueno, evidentemente la decisión había, digamos, no era, digamos, esto fue un caso absoluto. Pero ¿qué es lo que quiero significar con esto? Quiero decir, esto ocurrió, digamos, no se descubrió nada, ocurrió. Normalmente, digamos, ¿cuál es la alarma que genera esta sentencia puntualmente? Y sí, porque se dice, abre la puerta para la prohibición de despido. No abre la puerta para nada. En realidad ya venía ocurriendo. Incluso venía ocurriendo, ocurrió fuertemente el año pasado, en el último año del gobierno de la Alianza Cambiemos. Durante el último tramo del gobierno de Macri hubo un fuerte proceso de desvinculación de trabajadores. Acá en Paraná hubo un proceso de desvinculación de trabajadores de un diario importante de Paraná por acuerdos extintivos por el 241, en donde lo que se le pagaba era sensiblemente inferior a lo que le correspondía por el 245, y además se le pagaban 10 cuotas. Bueno, vos sabés, Andrés, que esto rige el principio de integridad del pago, que debe pagarse de manera íntegra dentro del cuarto día hábil. Bueno, o sea, esto venía ocurriendo ya. ¿Qué es lo que ocurre acá? Que obviamente el acuerdo no es voluntario, no es voluntario. El trabajador generalmente no tiene opción, porque la opción que le dan es o agarrás esto, o me haces un juicio y lo cobrás a 4 o 5 años. Bueno, entonces, estos acuerdos tienen normalmente un vicio que los torna anulables o nulos, pero no es porque tengan que tener homologación. El acuerdo que los torna anulables es el fraude a la ley, que nosotros en el derecho del trabajo estamos muy familiarizados con este concepto de fraude a la ley. Digamos, el fraude a la ley es esconder detrás de un acto, aparente, un acto prohibido. O sea, utilizo lo que se llama una norma de cobertura, que en este caso es el acuerdo por el 241, para evitar el pago previsto en una norma imperativa, que en este caso es el 245. César, ni siquiera, porque es evitar la sanción de la nulidad del despido, en este caso. Claro. Esto te lo estoy describiendo en términos de normalidad. Ahora
Se evita la doble indemnización, se evita la nulidad, se evita un montón de situaciones, digamos, ¿no? Es decir, en el actual contexto de pandemia, prohibición de despido, doble indemnización, lo que se evita es la nulidad del despido. Sí, sí, efectivamente es así, pero por eso quiero decir, siempre lo que se busca a través de una norma amplia o de cobertura es evitar los efectos de la norma imperativa. Bueno, el fraude es digamos, el métier de todos los días del derecho del trabajo. Se recurren a figuras aparentes para encubrir el acto real que debe ser sometido a una norma imperativa de orden público. Bueno, esto es lo que acontece con el 241, lo hemos trabajado mucho hace muchos años. Revival, como yo te decía al principio, una segunda ronda de este festival de desvinculaciones por el 241, después de la sanción de la ley 25561 en febrero de 2002, que establecía la doble indemnización. Bueno, allí se utilizó mucho, se utilizaron mucho estos acuerdos, y lo que se pagaba, fíjate vos, ¿no? Como los ingenios del fraude. Lo que se pagaba era el 245, a veces. ¿Y qué se evitaba? Se evitaba pagar la doble indemnización. A mí me tocó, y con eso le pagan al escribano. Claro, y además lo llevaban al Ministerio de Trabajo y se evitaban, y bueno, entonces, digo, para volver al fallo, la sentencia no trae nada nuevo. Primer punto, no trae nada nuevo. Segundo punto, técnicamente, uno puede discutir otra vez la discusión, digamos, abogadil, si la Corte debió intervenir o no. La Corte no debió intervenir, es un tema de interpretación de normas de derecho común en los que la Corte no debe intervenir, ahí se filtró por vía de la arbitrariedad, bueno, pero no, como no, esto, para no hacerlo técnico, digo, la Corte no debió intervenir, pero lo que dice la Corte técnicamente no es incorrecto. Yo no coincido que esto deba leerse en relación con el artículo 15, no tienen nada que ver los del acuerdo del 241, no hay nada nuevo bajo el sol. Y por ahí, yo se lo he dicho a algunos amigos, estamos dándole más prensa a una sentencia que lo que en realidad tiene en sí misma, digamos, no tiene nada nuevo. Sí me parece importante, me parece interesante que nos demos estos debates entre compañeros, entre colegas, para, digamos, para reflexionar sobre las cuestiones técnicas, digamos, y para reflexionar sobre el fenómeno, digamos, que hay que combatir. El fenómeno que hay que combatir es el fraude a la ley. Ahora, digamos, yo le decía el otro día, en tiempos de coronavirus, ¿no? Si nosotros equivocamos el diagnóstico, equivocamos el remedio. Y si equivocamos el remedio, y bueno, podemos ir a parar a cantar la serenata con San Pedro, ¿viste? Pero digo, hay que tener mucho cuidado, hay que ser preciso en la impugnación. Me parece que nos tenemos que dar rondas de debate sobre estos temas, advertirle a los compañeros, a los trabajadores, sobre esta situación, pero no, digamos, no generar un estado de alarma cuando estamos en presencia de un fenómeno que ya ha sido utilizado, digamos. Esto es así, es así. Ahora, esto también nos permite reflexiones. ¿Cómo paramos esto? Bueno, es todo un tema, es todo un desafío, ¿no? Primero generando conciencia, aplauso para tu programa y para muchas otras tribunas que abordan con seriedad el tema, no por el invitado, sino por el conductor del programa, y por otra parte, digamos, tratando de los abogados tenemos una responsabilidad para con nuestro cliente, pero también una responsabilidad en la precisión en la comunicación. Me refiero a los abogados, los operadores del derecho, pero digo, ¿no? Los abogados. No llevar alarma, es tener todas las herramientas que tenemos que tener para colocarlas
en defensa de los derechos de los trabajadores y de los obreros, que en definitiva esta es la condición social que hemos asumido, digamos. Y en este sentido utilizar todas las herramientas que tenemos. Digamos, amplificar títulos alarmistas y ni incurrir en defectos de evasión, digamos. Yo creo que Ocampo con BGH no agrega nada nuevo, digamos, para sintetizar. El fallo de la Corte Técnica, la necesidad de reflexionar nuevamente sobre estos acuerdos distintivos onerosos, precisando el vicio que tienen, o sea, el defecto legal, para afinar la estrategia de impugnación. La Cámara le erró, cometió un error. Yo seguí muchas de las sentencias de la Sala Séptima. Me llama la atención porque de todas las salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo era una de las salas que mayor precisión tenía en el enfoque del vicio que tenía este acuerdo. Así que la verdad me llama mucho la atención la sentencia de la Cámara. Da mucha tela para cortar, pero bueno, me parece que este es el César, tema. para no quitarte más tiempo y para cerrar entonces, yo creo que por ahí podemos coincidir que el mensaje para los trabajadores y trabajadoras es que si en realidad se está encubriendo un despido por un acuerdo mutuo, por ser fraude, se deja sin efecto ese acuerdo y se va a reclamar lo que corresponda por un principio de renunciabilidad también, ¿no? Las indemnizaciones de ley, la duplicación, si estaba dentro del marco de la prohibición de despido, que por ahora está hasta ahora fines de septiembre, seguramente se va a renovar, calculo yo, pero en ese caso la nulidad del despido y las indemnizaciones de daño y perjuicio, en su caso, como a decisión del trabajador. Sí. Déjame decir un chiquitito una cosa. Yo sé que este programa no lo escuchan los empresarios, pero para desalentar prácticas pícaras. Bien. Suelen utilizarse dentro de la modalidad de estos despidos, de estos despidos encubiertos, de estos acuerdos, el pago de determinadas sumas denominadas gratificaciones. Cuando se produce el conflicto judicial, lo que se pretende es que estas llamadas gratificaciones se tomen a cuenta de las eventuales indemnizaciones. Bueno, ahí hay un tema que hay que reflexionar también, porque, y hay una responsabilidad aquí sí de todos, señor, si usted pagó gratificación, pagó gratificación. El viejo Código Civil de Vélez Sarsfield, tenía una norma, el 499 del Código Civil, no recuerdo ahora la equivalencia en el nuevo código, que decía, no hay obligación sin causa. Bueno, esto significa que si usted pagó gratificación, no pagó otra cosa, no es reimputable, indemnizaciones. Cuidado con esto. Una liberalidad del empleador. Fue una liberalidad. Si resulta que usted lo que quiso es encubrir un despido, bueno, mire, la gratificación que pagó, la pagó. Ahora venga y ponga todo lo que tiene que poner en concepto de indemnizaciones, preaviso, etcétera, etcétera. Que además esto se vincula, yo no lo quiero hacer demasiado técnico, pero hay otro principio, que es el principio de la lógica formal de identidad, que lo que es una cosa no puede a su vez ser una cosa y ser otra. Si es gratificación, como vos bien dijiste, es una liberalidad, no es indemnización, es otra cosa. Es decir, cuidado, digamos, el mensaje para las empresas, cuidado con las picardías, porque las picardías deben ser desalentadas, así como hay que afinar la estrategia de impugnación, también hay que afinar la cuestión del análisis en la reimputación en un eventual juicio posterior. Hay un principio por ahí más conocido, por ahí, que quien paga mal paga dos veces. Entonces... Exactamente. Bueno, esto no para el sonso también. Exactamente. Y eso se nos aplica a nosotros. También. Bueno, César, te agradecemos, César Becchetti, el director del Instituto de Derecho del Trabajo, laboralista y asesor de sindicatos, por este tiempo que nos ha brindado. La verdad que ha sido muy, muy didáctico y bueno, seguramente vamos a tener otra oportunidad. Así que bueno, muchas gracias de modo obrero para todo Entre Ríos ahí.
Bueno, déjame antes de despedirme de vos, Andrés, de tu audiencia y decirle a todos los amigos, colegas, compañeros que estén escuchando que para mí es muy grato. Yo tengo un afecto muy particular por un compromiso con el derecho del trabajo, pero además un afecto muy particular contigo porque hemos empezado a recorrer hace mucho tiempo un camino de regularización del instituto del colegio y hemos transitado una dura batalla a nivel provincial con el tema, digamos, batallando contra la ley de adhesión, a la ley de riesgo de trabajo a nivel nacional, así que bueno, para mí es un gusto, un placer, es muy gratificante haber compartido y que me hayas invitado. Bueno, muchísimas gracias y bueno, seguiremos acá con Modo Obrero.